¿Con qué quieren empezar? Grillo. Con la película. ¿Con la peli? A ver, los escucho. Hola, hola. Sharon. Oli, ¿se me escuchan bien? Vale, perfecto. Pues vamos a empezar con la película, ¿no? Melancolía, para los que muchos no saben, es parte de una trilogía de Lars von Trier, donde también aparece el Anticristo, y es una de las películas que se llama, que yo no la he visto, por cierto, porque me da como cosa verla. O sea, sé de qué va, pero siento que me va a traumar si lo veo. Y las dos películas que son de ninfomanía, ¿no? Muchos lo llaman la trilogía de la depresión, porque pues sí es bastante como fuerte, cada una de sus películas presenta como diferentes temas, como muy comprometidos con este tema de las relaciones humanas. Melancolía sale un poquito de ahí, pero a mí esta película ya la había visto particularmente hace unos años, me sacó mucho de onda, como que no supe cómo reaccionar, y ahorita que la volví a ver como que ya entendí algún tipo de como cositas nuevas con respecto a el tratamiento visual que le dan a la película. No me había dado cuenta que también al principio de la película, cuando hacen estos como cameos, como de manera muy lenta, con estas imágenes muy nítidas y con muy poco movimiento, habían hecho como una representación de un par de cuadros muy famosos, como el de Ofelia, que para los que no saben, Ofelia era la que estaba enamorada de Hamlet en el libro de Shakespeare. Hamlet básicamente es como el Rey León, para los que no han leído Hamlet. Y bueno, el punto es que ya desde el principio la película te está diciendo qué es lo que va a pasar, ¿no? Te van a decir, o sea, el mundo se va a ser destruido por otro planeta, ¿no? Aunque no sabes por qué, solamente te están contando el final y sabes que ahí es donde va a acabar, ¿no? Entonces, eso es como muy particular de este tipo bueno, de este tipo de película que nos presenta Lars von Trier con este tipo de escena. Y básicamente está tratando de como tenemos las dos principales, que es esta Claire y Justine, y su historia de cómo ellas van como lidiando con este agobio con respecto a que ya saben que viene el mundo encima. A mí se me hace como un poquito una analogía acerca de la melancolía, precisamente porque el planeta se llama melancolía, o sea, este tipo de películas no es, o sea, su narrativa no es como tal cual lo que está pasando, yo siento que más bien es como una analogía de lo que le sucede a cada uno de los personajes. O sea, no es que el planeta básicamente vamos a destruir el mundo, sino más bien es como una especie de luto y cómo lo vive cada uno de los personajes dentro de la película, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿qué más quieran decir los compañeros? Ok, gracias, Sharon. Muy buena introducción. Ok, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Cuál es la relación? Ok, Carla. Carla y luego Ale. Bueno, yo agregar que, bueno, las actuaciones son increíbles, la de Kristen Dunst. O sea, me transmitió toda esa tristeza tan profunda. O sea, según yo la dejé para el final del día y ya me puse bien triste. Pero, eh, no sé, igual lo veo como Sharon del planeta que representa esta tristeza que hasta el final pues las absorbe y cómo cada personaje lo toma de distinta manera. Sí. Y un poco con la lectura, como igual la película va a veces muy lento, es como cuando explican que las melodías, cuando son tan lentas, caen en que son tan dolorosas y disonantes y que tardan mucho en que haya un reposo en la tónica o que haya un reposo. Y eso lo sentí igual en la película, era muy lento y muy doloroso todo, más en la boda, que, que todo sale mal, que se supone que tiene que ser un día pues feliz, ¿no? Una fiesta, y todo se va haciendo más pesado y no hay ningún punto de tranquilidad, sino hasta que acaba la primera parte. Sí, gracias, Carla. Alan, y luego una cosa y luego ya le damos la palabra a Fer, que yo creo que está nerviosa.
Hola a todas y a todos, buenas noches. Yo primero me disculpo, hoy no podré prender la cámara. Me siento un poco así como no para vernos. Y sobre la película, a mí me llamó mucho la atención justamente de lo que hablaba Sharon del principio, de que nos muestra estas escenas, porque, o sea, yo ya había, como me había spoilereado un poco con esto del planeta y yo estaba pensando que era más bien como un acercamiento, como un agujero negro en que el tiempo se va deteniendo, ¿no? Pero yo espero que todos la hayan visto para no spoilear a nadie, pero el final de la película es súper abrupto, ¿no? O sea, se da de guamazo el planeta con la Tierra, ¿no? Entonces ahí me rompió un poco esa ilusión. Yo sí esperaba así como que un poco de detenerse el tiempo antes de que llegara. Y un poco pasa, pero pero sí, ese primer vistazo a lo que ya sabemos que va a pasar. Y es en el momento en el que sí parece que se está alejando el planeta. Dije, ok, como que sí te mueve mucho las emociones, que sí te mueve mucho el ánimo en ciertas partes. Y, y bueno, yo también intenté relacionarlo un poco con Wagner, ¿no? Pues la vida de Wagner era súper trágica, ese dude así era, ese sí podía ser San Wagner, ¿no? De martirizarlo, ¿no? Ya volverlo Wagner el mártir. Este, Pero no, no, Mártir no. de Ludwig de Baviera, que fue el que tuvo que, ¿no? Que tuvo que sufrir a Wagner, que le sacó todo el dinero que pudo. Bueno, yo Ese sí más era bien, mártir, para que veas, ¿no? yo más bien lo pensé porque pues sí le fue gacho, o sea, la vida sí lo trató mal. Este, Pero también le baja el novio, le baja la novia, sí, que fue un vamos a desgraciadito, nadie lo niega, que era, chapulineaba. era súper abusivo, o sea, lo que digo de Ludwig de Baviera, o sea, es cierto, o sea, como lo estafaba así, todo lo que podía. O sea, no fue Bueno, ningún pobrecito, ¿eh? Ya O sea, agarraron el pozoli. ¿cómo? ¿eh? ¿Qué? ¿Héctor? O sea, abrió el micrófono. Perdón, me Algo dijo, equivoqué. ok, algo dijo de pozole o algo así. Así. Este, pero bueno, no, sí, ¿no? Y me refería también cómo lo lleva a su música, ¿no? Ahí Drama el musical es lo que quieres decir. sí, Estás sí, hablando sí, de sí. drama musical. Ah, bueno, Sí, ya lo que y bueno, pero ahí la única duda que me quedó en cuanto a la película, Ujú. cuando encuentran el esposo, me distraje un poquito y no supe si se mató o le dio un infarto o qué pasó ahí. Se mató, se mató. Ah, sí, ok, porque sí me distraje y ya no supe, ya no quise regresarle, ya dije, no, ya que siga, que siga. Pero, sí, una película llena de tensión, de emoción, de música muy interesante también, que yo siempre digo, una película pocas veces es algo más sin una buena música, ¿no? Claro. Entonces, Sí. sí, hay muy, muy interesante, las actuaciones increíbles. Yo cuando vi que se estaba alejando el planeta y todavía seguía la película, dije, a ver, no, por favor. Y sí, sí estuvo muy buena. Yo me perdí un poquito el nombre y le tuve que preguntar a Sharon porque si no, no, Qué bueno. pero qué bueno que sí la pude ver, como Sí, dice sí. también Carla, yo dije, bueno, la veo un ratito, me la voy chiquiteando, no, me la acabé luego de una sentada y sí, mucho movimiento emocional. Sí, bueno, Pero muy vamos cool. ok, muy bien, gracias. Alex. Vamos a respetar lo que dije. Digo una cosa, después de la palabra Fer, termina Fer, y entonces después las manitas que están las, ¿no? Bueno, ¿por qué la película? Obviamente, bueno, Melancolía, que ya Sharon dijo una especie de introducción, que justamente que le llaman trilogía, a mí no me gustan este tipo de cosas, bueno, trilogía de, este, ahí ya se me fue el nombre, no, pero un poco lo que pasa es que Lars von Trier hace esta película justo como una especie de ensayo sobre la melancolía, porque él va al psiquiatra porque se sentía mal, ¿no? Que bueno, además Lars von Trier, hay que decirlo, es uno de los cineastas quizás más importantes pues vivos, ¿no? De contemporáneo. Hizo un movimiento que es el movimiento Dogma, donde ponían en cuestión una serie de principios justamente de la puesta en escena cinematográfica,
Hizo una película, bueno, antes tiene muchas películas, quizás una que les puede interesar porque es un musical y es interesante, es una que hizo con Björk, que se llama Dancing in the Dark, que es una película muy, muy interesante. Y bueno, hace esta trilogía, pues va al médico, les decía, porque se siente deprimido, y entonces pues empieza a hablar con el psiquiatra, y el psiquiatra le dice, pues no, pues lo que tú tienes pues es melancolía, o sea, tú no estás deprimido. Y entonces se pone a investigar qué es la melancolía. Si se dan cuenta, toda la película es un tratado, un ensayo sobre la melancolía. ¿Qué es la melancolía? La melancolía tiene que ver con, y que además esto está obviamente muy relacionado con la clase de hoy, con justamente los temas que hemos estado viendo en las últimas sesiones. La melancolía, o sea, en un primer momento se le va a llamar asedia, ¿no? O asidia, que era un mal que les aquejaba pues la gente, a los monjes, por ejemplo, que vivían una vida de retiro, ¿no? Taciturnos, en estudio, etcétera, y se llamaba bilis negra. Esto va a cambiar en el romanticismo, y justamente, por ejemplo, con la teoría de Kant, que ya habíamos hablado, además tiene que ver con toda esta cosa de los temperamentos, ¿no? Que ya habíamos visto, o sea, que está desde el Renacimiento y que se va a retomar en esta época, en la época de Kant. Kant, ya les había comentado eso en las observaciones acerca de lo bello y lo sublime, y empieza a hablar de los diferentes temperamentos, y lo que va a decir es que justamente el temperamento del genio es el temperamento melancólico. Pero otra vez, ¿qué quiere decir la melancolía entonces? La melancolía es una disposición natural, es una forma de estar en el mundo, es una sensibilidad particular. Ahora, esto es muy interesante, porque esto es algo que el romanticismo va a enarbolar además, como el carácter, bueno, el temperamento melancólico, que otra vez, como es una disposición natural, no es algo que uno elija. No tiene que ver también por eso la película en ese sentido es muy interesante, ¿no? Porque esta chava pues aparentemente tiene todo, y se sigue sintiendo, ¿no? Pero además que ese sentimiento se dan cuenta que es muy romántico, porque hasta visualmente, o sea, esto de que está, ¿no? Con las ramas, ¿no? Así que le están jalando a la tierra. Pues ese sentimiento de como de pesadez, pero también de pertenencia a la tierra, que es muy interesante. Y el otro rasgo, o sea, hay un rasgo que está asociado justamente también a la melancolía, que es justamente lo sublime. Toda la película es también esto, ¿no? Cómo se experimenta lo sublime. O sea, hay el lugar, que es esta cosa que Kant también va a decir, y que obviamente es lo que va a estar, ya habíamos dicho que las artes en general van a ser bellas, pero la música va a ser sublime, que es lo que va a continuar Schopenhauer, y que va a continuar obviamente Nietzsche, ¿no? Y que obviamente está en Beethoven, que es justamente mostrar esta fuerza y esta inmensidad, esta potencia, esta inmensidad de la naturaleza, frente a la cual nosotros no somos seres como insignificantes. Por eso ella tiene, o sea, un poco lo que dice Kant es eso, lo sublime, o sea, es como este respeto, esta contemplación, pero que es estética, pero al mismo tiempo te infunde como cierto respeto, ¿no? Y que es diferente al temor, o sea, si nosotros tenemos miedo, entonces ya no tenemos lo sublime. Entonces, toda la película es ver cómo ella tiene la experiencia de lo sublime, porque a pesar de que sabe que va, ¿no? Que además está desde el principio, que además es muy bonito, porque un poco lo que vemos en el principio, en este preludio, es, digo, además de que obviamente es la música de Wagner, que es otro elemento que es muy importante, porque uno de los cineastas quizás que ha entendido, de los contemporáneos que ha entendido cómo pensar o cómo ensamblar justamente la música con la imagen, ha sido Lars von Trier, ¿no? O sea, la elección justamente del Tristán, pues tiene que ver también con qué música expresa la melancolía, ¿no? Otra vez este sentimiento que tiene que ver con el romanticismo igual, ¿no? Que más claramente que el Tristán y Isolde, ¿no? Entonces un poco decía que al principio lo que vemos es, pues, lo que ya pasó, o sea, obviamente la película empieza con el final, lo que hay ahí es que ya no hay tiempo. O sea, ya es como este fin, ¿no? Ya fue el fin del mundo, y nosotros lo que estamos viendo son como los fragmentos de lo que queda, de lo que fue. O sea, que eso también es muy interesante. O sea, Lars von Trier en ese sentido también es, o sea, que siempre lo digo porque es un cine muy, muy alta cultura, chicos. ¿Qué quiero decir con que sea muy alta cultura? Que los referentes son así exquisitos. Los referentes pictóricos, los referentes musicales, o sea, es para gente que tiene una cultura así impresionante. Pero sin embargo, la gente normal lo puede ver y lo disfruta.
Que eso es como la gran maravilla de Lars von Trier. O sea, que estás viendo cuadros de Kandinsky y estás viendo cuadros, bueno, por ahí hay unas citas obviamente de Tarkovsky también, pues estás viendo a Bruegel, que es el mismo cuadro que Tarkovsky utiliza en Solaris, o sea, todas las referencias solamente de música, o sea, hay una serie de ahí de cosas que son como exquisitas, siempre utiliza así como grandes compositores en sus obras, ¿no? Pero que lo hace de tal manera que pues, la gente que no tiene ninguna formación puede disfrutar la película perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que decía es que sí es una película que está muy relacionada con este tema que hemos estado viendo, ¿no? Porque sí tiene que ver con esto, tiene que ver con el otro lado de la, digamos que tenemos dos lados de la melancolía, un poco es este impulso creativo que hay en la melancolía, ¿no? Que es lo que vemos en el genio, pero también, por ejemplo, está lo otro, que es, pues, o sea, como lo que, o sea, a Justine todo el tiempo nos cuentan que es súper creativa, increíble, nosotros nos toca verla en el otro lado de lo que significa tener una sensibilidad así, ¿no? Entonces, pero bueno, y lo otro, que es una crítica además muy fuerte, se dan cuenta, a la modernidad en dos sentidos. El primero es justamente en esta confianza ciega de la ciencia. Pensar que todo lo tenemos bajo control. O sea, lo que le pasa al cuñado es un poco eso. Que, o sea, él piensa que por la ciencia, y de repente pues, se le cae el numerito y pues por eso hace lo que hace, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, sí, pues sí, por eso hace lo que hace, ¿no? Por eso es una crítica. Y por otro lado, a toda la cuestión psiquiátrica. Que, o sea, si tú eres melancólico, que otra vez es una disposición natural, es una sensibilidad particular, no, pues ya, eres maníaco depresivo y entonces tómate tu chocho y sé feliz, ¿no? Entonces, o sea, ahí la crítica a la modernidad, o sea, me parece en este lado cientificista de poder controlar a la naturaleza, de pensar que podemos controlar a la naturaleza, y en este lado además de la normalización que supone el no entender que todos, ¿no? Tenemos una sensibilidad distinta, ¿no? A partir de justamente lo que va a hacer la psiquiatría, ¿no? Me parece que son dos críticas fuertes que hace Lars von Trier en la película, a partir también de recuperar estas ideas que hemos estado viendo las últimas sesiones, ¿no? Bueno, ya le voy a dar la palabra a Fer para que exponga a Wagner. ¿Me escuchan ahí? Ay, Sí, 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 sí. Ok, gracias. Ay, perdón. Maestra, ¿puedo compartir mi pantalla? Ok. Bueno, yo voy a hablar de Richard Wagner. Nació en Leipzig el 22 de mayo de 1813 y murió en Venecia el 13 de febrero de 1883. ¿Okay? Wagner fue un joven de izquierda, pero se llevó muchas decepciones y abandonó la política, ¿no? Esta decepción era, o sea, como enfocado hacia la posibilidad de un cambio en la sociedad, ¿no? Un cambio idealista en la humanidad, pues. Y este abandono no fue como de izquierda a derecha, sino que más bien fue de la política a la metafísica, ¿no? El estudio del ser. La actividad más radical que hizo Wagner fue participar en el levantamiento revolucionario de Dresde en mayo de 1849. Este hecho influyó muchísimo en todas sus obras. ¿Okay? Las ideas filosóficas en Wagner, una de ellas es el ateísmo humanista feuerbachiano. ¿Okay? Esto lo sabemos por un panfleto escrito por el mismo Wagner, con el motivo de uno de los días de amotinamiento en la revolución, y lleva el mismo nombre, la revolución, ¿no? Voy a citar un poco, dice: al grito de yo, soy un ser humano que conmueve al cielo. Se precipitan los millones de seres, la revolución viviente. El hombre devenido Dios, sobre valles y llanuras, y anuncian a todo el mundo el evangelio de la felicidad. ¿Ok? Y otra de las ideas era el materialismo feuerbachiano. Y cito nuevamente: solo lo sensorial tiene sentido. Lo asensorial es asimismo insensato. Lo sensato es la perfección de lo sensorial. Lo insensato es la auténtica forma de lo asensorial.
Esto lo menciono porque Feuerbach fue el mentor filosófico, por así decirlo, de Wagner en la primera parte de la tetralogía del Anillo del Nibelungo. ¿Ok? Para Wagner, la obra de arte del futuro, esto también lo voy a citar porque esto aparece en un texto que se titula La obra de arte del futuro, escrita en 1849. Esta obra fue escrita por Wagner y se la dedica a Feuerbach. La obra de arte del futuro es colectiva y solo puede surgir de un empeño colectivo. Para el joven Wagner, la humanidad era lo más elevado del mundo y la actividad más elevada que éste podía realizar era el arte creativo. ¿Okay? La función del arte serio era revelar la naturaleza más profunda del ser humano y esto se iba a entender, pues entendiendo así que la relación del individuo con la sociedad, ¿no? A Wagner no le gustaba mucho la sociedad en la que vivía, ¿verdad? Pero pues era un poco optimista, ya que él consideraba que la sociedad se iba a ver afectada por un cambio muy radical, tal fuera que ya iba a llegar a una plenitud, ¿no? Humana. La influencia de la filosofía se iba a ver plasmada en las óperas de Wagner. Estas son Tristán y Isolda, Parsifal, Los Maestros Cantores y El Anillo del Nibelungo. Wagner apreciaba muchísimo la filosofía, pues él consideraba que no solo estaba creando una nueva música, sino un nuevo pensamiento y pues como todo buen romántico, el pensamiento acercaba a un nuevo mundo, ¿no? Nietzsche criticaba mucho a Wagner porque en su juventud él lo admiraba bastante, ¿no? Entonces, Nietzsche decía que Wagner traicionó todas sus ideas de la juventud porque abandona su proyecto estético y al dejarse, más bien formando parte de la corte del rey Luis II y también pues le construyó un teatro, ¿no? Entonces, para Nietzsche eso fue como, ¿qué está pasando, no? Pero bueno, la supuesta obra de arte total de Wagner le parece a Nietzsche, voy a citar aquí, la conversión de la música en una esclava del teatro, puesta exclusivamente al servicio de las emociones del drama y además de emociones concretas. Wagner, que tanto deploraba la gran ópera como espectáculo corrompido, se hizo construir un teatro en Bayreuth exclusivamente destinado a ofrecer espectaculares montajes de sus dramas musicales. Bueno, hasta ahí por Nietzsche. Para la ópera, el medio de expresión es la música. Y con esto quiero decir que pues no importa tanto como el argumento, si el argumento no transmite mucho, la ópera en general va a trascender por la música, ¿no? Por la calidad de la música. Entonces, Wagner, con su obra de arte total, eso era lo que él quería proponer, ¿no? Que se llegara a, ¿cómo decirlo? Sí, a una unidad entre las artes, no que fuera la sumatoria de todas las artes, sino que fuera el arte en una unidad, pues, ¿no? En el romanticismo, más bien, esto fue en el romanticismo, cuando la música instrumental es considerada autónoma y autosuficiente del texto, ¿no? Los románticos le otorgan un gran reconocimiento a la polifonía de la Edad Media y renacentista, pues esta resalta muchísimo la belleza del canto y a su vez lo convierte en un instrumento más, ¿no? Wagner se aleja un poquito de esto porque para Wagner le parecía como un poquito feo hacer una división entre aria y recitativo, más bien entre recitativo y aria, porque eso alejaba al espectador de las emociones, eso alejaba su atención al momento de estar viendo una ópera. Wagner apostaba por mantener el continuo dramático mediante la unión del aria y del recitativo. La música de Wagner está caracterizada, pues, como bien saben, por sus escalas, por sus timbres tan densos, por la intensidad de los timbres, su textura armónica y
pues ya estamos ahora sí que alejándonos un poquito de la tonalidad, ¿no? Y finalmente, la obra de arte total, bueno, se ve caracterizada por el leitmotiv, que es el motivo conductor, y son frases o células o temas musicales que caracterizan ya sea una situación, una emoción, un objeto, un personaje. El leitmotiv se va a ver con variaciones porque, pues como bien dijimos, representan sentimientos. Pues los sentimientos están en constante cambio, por lo mismo el leitmotiv va a experimentar variaciones, ya sea en la modulación, en introducción de otras voces, mezcolanza de temas, lo que sea, ¿no? Y bueno, ahora sí que la revolución musical de Wagner fue la melodía de vuelta hacia la tonalidad, perdón, no sujeta hacia la tonalidad clásica, la unión del recitativo y el aria. ¿Qué más? ¿Qué más les había dicho? Los leitmotivs, ¿ok? Y bueno, aquí voy a volver a citar. Lo que pretendía Wagner a través del arte era hablar al sentimiento en el mismo acto en que se dirige al sentimiento. Como hemos mencionado en clases anteriores, esto incita al arte reflexivo, ¿no? La revolución de Wagner es la unidad del arte desde la música y no desde el sumatorio de las artes. Y la obra de arte total también no solo era como la unión de artes, pues, sino que también el texto tenía que expresar ideales filosóficos. ¿Ok? Ay, perdón. Bueno, ahora pasamos un poquito hacia Schopenhauer. Schopenhauer otorga a la música el más alto lugar de honor entre las bellas artes. La poesía, la pintura y las artes plásticas representan a las ideas, pero la música puede expresar la voluntad. El arte, mediante la imaginación, representa las ideas, y la música tiene la condición no ya de arte supremo, sino de sabiduría que alcanza la expresión de la voluntad misma. El arte tiene su inicio en el conocimiento de las ideas y su único propósito es comunicarlas. Aquí quiero hablar un poquito de Tristán e Isolda, la ópera de Wagner. Y como hemos visto en clases anteriores, el romántico quiere volver a esa esencia con la naturaleza, ¿no? O bien armonizar esta separación entre naturaleza y hombre. Perdón. Wagner quiere llevar en esta ópera a Tristana y Isolda a hacer una misma esencia. Aquí voy a citar. En el plano del arte intuitivo y contemplativo, esta perfecta armonía se produce según Schopenhauer cuando sujeto y objeto de conocimiento se hacen uno, dejando al sujeto de ser volitivo y fundiéndose con el objeto contemplado, que deja de ser visto bajo las condiciones del principio de razón y pasar a ser plena idea. Esto era lo que habíamos visto en clases anteriores, que pasa de ser de lo objetivo a lo subjetivo y de lo real a lo ideal. Esta negación a la voluntad no implica acallar el amor, sino que precisamente, como nos viene mencionando Schopenhauer, el amor se muestra como un principio cosmogónico de comienzo y fin de todas las cosas, de vida y de muerte. La condena que aquí se presenta en Tristán e Isolda no es la condena a amar, sino que más bien amar es tan solo el comienzo del final trágico, ¿no? Que es la muerte. Que para el romántico la muerte no es de todo una tragedia, sino más bien es, pues no diría que un triunfo, pero pues más o menos, porque es vista por el romántico como un acto de creación, es volver al inicio, ¿no? La voluntad implica una carencia y para Tristán y Isolda radica en que amar significa morir, y esto es disolverse el uno en el otro. Aquí cito, el romántico huye del día porque éste le separa más, ya que el día es progreso. Seguir hacia adelante y este seguir hacia adelante separa más de la unión con todo lo sido, con la visión del útero, del abrigo universal del todo uno. Mientras el puro romántico quiere parar, cerrar los ojos para ver, para reflexionar.
Y ahora voy a hablar sobre el anillo del Nibelungo. La postura política y las ideas filosóficas influyeron muchísimo en la creación del anillo del Nibelungo. Como ya mencioné anteriormente, el filósofo a quien más leyó Wagner fue Feuerbach, ¿no? Y este fue el que más lo influyó también. Lo conoció en 1841 y hay que tener en cuenta que la gran obra de Feuerbach, La esencia del cristianismo, se publicó en 1841 y la lectura de Feuerbach impulsó a Wagner a desarrollar la idea en la que se articula la trama del anillo del Nibelungo, el fin de los dioses, sustituidos por una religión basada en el amor entre los hombres, ¿no? La fraternidad que también vimos en Beethoven. Y aquí me gustaría hacer el análisis de distintos personajes de la ópera, en distintas lecturas que hice y una que también ustedes hicieron, que es la de Trías. Trías menciona que si bien el personaje protagónico de Wagner es Wotan en el anillo del Nibelungo, pero para él el que mayor importancia tiene es Brunhilde, pues Brunhilde llega a la sabiduría a través de la compasión, ¿no? Y es mediación de todos los órdenes y lleva un aprendizaje a través del sufrimiento. Enlaza el panteón olímpico y el mundo humano y en su condición de sujeto descubre la forma de la obra en su conjunto, de una manera trágica, ¿no? Y bueno, para otro autor, que es Miguel Infante, la más poderosa compasión, que es la solidaridad del sufrimiento ajeno, es la que alcanza Wotan en el transcurso del anillo del Nibelungo al renunciar a su condición de Dios y convertirse en vagabundo. El anillo es la obra más revolucionaria en cuanto a ideas, porque Wagner pretende unir a la sociedad con el arte, para que ésta alcance la plenitud, como habíamos mencionado antes. Regresando a Wotan un poquito, la primera renuncia de Wotan en el Oro del Rin es al anillo para que Freya no sea usurpada por los gigantes. La segunda renuncia de Wotan en la Valquiria se traduce en un castigo solo parcial a Brunhilde. La castiga, pero la vuelve mujer, y de esta manera haya pues un salvador, ¿no? Y la tercera renuncia es Sigfrido, que consiste en el desistimiento de intervenir. Él ya solo va a estar como espectador en todo lo que aparezca en la humanidad. Y la cuarta renuncia, en el ocaso de los dioses, esto es consecutivo a las renuncias anteriores, dejar el Valhalla en llamas y despojarse activamente de la condición de Dios, y hacer que dejen de existir los dioses, quemar la residencia de los dioses y propiciar que el anillo vuelva al fondo del Rin para que no habiendo dioses, solo haya una divinidad ya, el amor. Y por último, me gustaría cerrar con este mensaje del anillo, que es un poema recitado por Brunhilde. Oh, vosotros que aún estáis en la flor de la vida, vaya poderosa, escuchadme. Cuando la ardiente pira haya consumido los cuerpos de Sigfrido y Brunhilda, y veáis a las hijas del Rin que lleven el anillo a lo profundo, mirad hacia el norte, a través de la noche. Si resplandece en el cielo fuego sagrado, contemplaréis el fin del Valhalla. Mas si se desvanece, cual un soplo, la raza de los dioses, quedándose al mundo sin dominador, legaré a cambio al universo el más sublime tesoro de un saber. No se halla la dicha en las riquezas, ni en el oro, ni en el divino esplendor, ni en las mansiones y pompas señoriales, ni en el poderío, ni en los engañosos lazos de pactos oscuros, ni en la dura ley de los hipócritas costumbres. La felicidad en la alegría y en el llanto solo la procura el amor. Y pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Fer. Muy bien. Bueno, Sharon. Perdón, es que me gustaría como agregar algunas cositas con respecto al movimiento romántico y cosas de la película de Melancolía y el simbolismo de Lars von Trier. Ahorita que andamos sumergidos en toda esta onda del
en el romanticismo. Para empezar, lo de la banda sonora, que es solamente Tristán y Isolda. O sea, bueno, no sé si se dieron cuenta que lo único que aparece de banda sonora en toda la película es el preludio de Tristán y Isolda, y es lo único que suena en toda la película. Y yo lo que me he dado cuenta de algunas películas que he visto de Lars von Trier es que le gusta muchísimo como tirar referencias específicamente de pintores románticos. Por ejemplo, hace como un par de semanas vi la película de La Casa de Jack. A los que les gustan las películas de asesinos seriales y psicopatitas, les recomiendo mucho, es una joyita. No voy a spoilear ni nada, pero a él le gusta como representar cuadros famosos del romanticismo. Por ejemplo, al final pone la escena donde aparece el cuadro de Dante y Virgilio, creo que es de Delacroix, ese cuadro, si no mal recuerdo, y él mismo recrea esa misma escena con los actores que son los como principales de la película, ¿no? Lo mismo fue lo que hizo con esta película de Melancolía cuando representa a la chica que se va a casar, esta Kirsten Dunst, se me olvidó su nombre. Ayustín como Cuando la representa como si fuera esta Ofelia de Hamlet, que es un cuadro muy, muy famoso de Millet, Millet. de Millet, ajá, perdón, de Millet, que era, si no me recuerdo, pertenecía al grupo de los prerrafaelistas, Rafaelita. que era una banda que retoma muchísimo como toda la onda de qué se hacía en la pintura antes de Rafael, en el Renacimiento. Empiezan a romper con un buen de reglas académicas, empiezan a retomar muchísimo como si bien en los renacentistas así tomaban muchísimas como historias de mitos y leyendas acerca de los griegos, los prerrafaelistas tomaban igual este tipo de cosas, como con una pintura muy realista. En este caso, por ejemplo, tomaba muchísimo obras de Shakespeare, ¿no? Para poder representarlas en su cuadro, escenas muy trágicas, etcétera, como vendría siendo esta onda de la de Ofelia. Y ya, pues es como lo que me gustaría aportar. Gracias, Sharon. Juan Pablo, bueno, así vamos a mezclar todo. Gracias. Primero, buenas noches. Hola. Y también felicidades por la presentación que hizo Fer. Creo que resume muy bien todo lo que ya leímos, lo que conocemos de Wagner y un poco más, ¿no? En parte puedo decir que leyendo Imaginación Sonora, creo que lo que más me cautivó fue el primer capítulo, que es Utopía. Primero, creo que puedo simpatizar mucho con esta idea de que Wagner haya cambiado de parecer durante el trayecto de su composición de la tetralogía. O sea, puedo entender, ya, aunque sea joven yo todavía, puedo empatizar con eso de que empiezas con algo, pensando algo, tienes una postura rígida de política en tu vida y llega o eventos en tu vida o la sociedad misma y te hace cambiar de paradigma, de parecer, ¿no? Y es algo muy fuerte. Y lo puedo ver mucho en este personaje de Siegfried, como lo menciona Trías, que lo resguarda, ¿no? En un espacio utópico, porque le personifica, como él dice en sus palabras, al hombre nuevo de la utopía antropológica que él creía de la filosofía de Ludwig Feuerbach. Y sí. Y puedo captar mucho de estas ideas, ¿no? De un personaje que es infantil, que nunca cambia, que cree que puede dominar el mundo y salir victorioso y ser valiente, no importa qué, ¿no? Y estas ideas, pues no sé si me equivocarlas, pero yo lo relaciono mucho con estas ideas del hombre, como ahí dice, ¿no? Del hombre que se creía del futuro, que era el centro de la naturaleza misma y que podía dominarlo todo. Y aquí lo quiero relacionar mucho con la película de Melancolía, ¿no? Esa idea de que nos creemos el centro, que queremos dominar todo, que creemos que somos amos de las emociones y del entorno, hasta de los animales y de la ciencia. Y la verdad es que no controlamos nada. O sea, apenas si entendemos algo, apenas si entendemos el mero trayecto que está unos pasos adelante nuestro y resulta que los caminos no son así, ¿no? Y creo que me dejó con muchas ideas, mucho que pensar en esta reacción
de estos conocimientos. Y como dice Schopenhauer, que la música puede existir sin el mundo mismo, porque esta estaba antes que nosotros, no necesita de nosotros para existir. Sí. Eso es brutal, que ahí es donde uno se da cuenta de qué música está hablando, ¿no? O sea, que también es lo que le cae, o sea, es lo que le cae a Schopenhauer. O sea, el texto de clase es muy bonito. Les había dicho que tiene otro capítulo dedicado a Wagner en Encanto de las Sirenas, porque a Trias le encanta Wagner. O sea, yo creo que es de los que más escribo, o sea, que los capítulos son muy buenos. Pero esto es muy bonito por muchas cosas que dijo Fer también, que es como este tránsito, ¿no? O sea, que es el tránsito de Feuerbach a justamente Schopenhauer, ¿no? Y cómo con Schopenhauer se da cuenta que la música es todavía algo más poderoso. Y algo además que eso, que escapa, o sea, que tiene que ver también con esto que es, pues que podría no existir el mundo y la música existiría. O sea, ¿qué es eso? ¿No? O sea, de repente, o sea, él sí se da cuenta de esto y también por eso, pues de este giro en la tetralogía, ¿no? Porque ya está pensando otra cosa, ¿no? Que les había dicho eso, ¿no? Los que son wagnerianos, o sea, Schopenhauer dice que hay que leer este libro, El mundo con de representación, por lo menos 2 veces. Entonces, pues bueno, ya están tardando. En Navidades, pues se lo leen 2 veces los 2 tomos, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Luis. Hola, Hola. mezclando todo de la película quería rescatar que lo que de las cosas que me llamaban la atención fue la escena introductoria en donde pone las imágenes como si fuera un sueño y, y pone estas partes de que ya luego más adelante en la película son escenas, ¿no? Ya completas, pero sí pareciera como que es un sueño de estos premonitorios y esa combinación junto con el preludio de fondo me pareció bastante sublime. Y pues ya entrando a lo que mencionaba usted de Schopenhauer, eh, sobre la lectura, leí que él al separar a la música de todas las demás bellas artes, concluyó que este arte era grande y magnífico y que estaba, como decía usted, más allá de lo que es el hombre en sí, o sea, es mucho más íntimo, relacionado con el yo y que su claridad supera al mundo intuitivo y dice algo muy importante, que hay una relación mimética entre el hombre y este arte y que se puede ver muy fácilmente en cómo todas las culturas, por más separadas que estuvieran, desarrollan la música de la misma forma. Y otra parte del texto que me gustó bastante fue cuando empieza a hacer una analogía con la forma en las que las voces se mueven, por ejemplo, en un coral, y cómo eh, como esta materia más pesada, más oscura, que se mueve a través de intervalos más altos, en un coral, por ejemplo, que tiende a ser intervalos más grandes de cuarta y quinta, y su contraparte, más ligera, más rápida en la melodía superior, sería la soprano, ¿no? Entonces, como esa forma de ver la música, darle una característica, podría decirse, física, como si él viera una imagen de cómo se mueven cada una de estas, eh, lo sintetiza para darle un significado a cómo es en la música y esto de esta intimidad que tiene con el hombre, cómo la desarrolla de igual forma sea el lugar en donde esté y esta relación de cómo la mimetiza con los comportamientos de cada uno. Y pues ya yendo a Wagner, se me hizo demasiado interesante cómo tomó esto del leitmotiv. Estuve investigando que surgió a partir de Carl Maria von Weber, pero Wagner fue el que lo llevó fue la cúspide, ¿no? Del arte. Y cómo él, durante el desarrollo de cada una de sus obras, sí, uno puede ubicar un leitmotiv que está expresando cierta idea, pero cómo él lo transforma, sí, este tratamiento que hace, yo siento que es ya algo superior, por algo tiene el reconocimiento Wagner de haber creado estas óperas del Anillo del Nibelungo y de Tristana y Isolde. Gracias, Luis. Cristian. Hola, perdón si no me muestro mi
rostro, pero es que ando sufriendo con el internet súper lento, perdón. Pero bueno, mi comentario va encaminado igual a rescatar un poco lo que decíamos de la película, justo porque pienso que Lars von Trier sí tiene presente esta idea que también tenía Wagner del arte absoluto, ¿no? De ese arte del que mencionaba Fer, de unificador de las demás artes, y pues en donde no nada más hablan y ya en un lenguaje, digo, cinematográfico con Lars von Trier, pero Wagner buscaba justamente en la ópera, pues esa no interdisciplinariedad, sino transdisciplinariedad, y es mágico y muy, muy bello como incluso hasta aislando la misma música de sus óperas, funcionan perfectamente, aislando los libretos también tienen ahí el contenido esencial de lo que trataba de representar en sus ideas, ¿no? Y pues hablando más directamente de la música y de su trascendencia, pues eh, aunque esté de acuerdo en que quizá, eh, por lo que decía Alan, quizá sería bueno canonizar a Wagner por su vida trágica, aunque quizá su antisemitismo no le ayude tanto, su ¿Cuál antisemitismo no le te- ayude cuál tanto. trágico? La tragedia fue al pobre Ludwig que lo dejó en la bancarrota, o sea, sí, para que vean, ¿no? Pero Wagner, ¿qué supo yo? Sí. Sí, bueno, sí, yo también creo que todos hemos tenido nuestra etapa de fanatismo a Wagner, porque sí, justamente tiene este efecto de que no solo escribía su música y, pues creó esto de la ambigüedad tonal, ¿no? Sino que y dio paso también a las siguientes generaciones en cuanto a ideología y a muchas otras cosas, sino que también él escribía sus libretos, también hizo pues estos escritos académicos que vemos y pues es lo que más le reconozco. Y otra cosa que quería ligar ya más con lo de la lectura de Schopenhauer es esto, y también relacionándolo con la película, es justo esto de las imágenes, cómo están impresas, y justo como Lars von Trier utiliza este recurso pictórico para, pues digamos que evocar de forma onírica la idea del ser consumido por esto que decía mi compañero anterior, no me acuerdo cómo, perdón, el nombre, pero que decía cómo estamos, cómo nos creemos el mundo, pero terminamos siendo Pablo. absorbidos, ¿no? Sí, Pablo, perdón. Juan Pablo, sí, terminamos siendo absorbidos, ¿no? Por pues al final por lo que somos, y la música también lo que me gustaba mucho de que mencionaba Schopenhauer es que en sí misma es pues este fenómeno acústico, psicoacústico, que ni siquiera es el fenómeno físico o sea, es el fenómeno físico de la vibración, pero justo tiene este misticismo de que casi, o sea, de que se transmite por el aire como si fuera casi espiritual, ¿no? Mencionaba por ver si algo así, y pues ya son como las ideas que me evocan Gracias, todo. Cristian. Roberto, y luego Jorge. Hola, Hola. bueno, quiero empezar con lo de Schopenhauer, una idea que dice que la música no tiene relación directa con las cosas porque expresa el fenómeno en sí, ¿no? Que es la idea que tiene el de la universalidad, que la música considerada como expresión del mundo es un lenguaje sumamente universal, ¿no? Es tal cual la cita. Ujú. Bueno, y también me pareció curioso cómo lo menciona con el lenguaje, lo relaciona con el lenguaje musical, cuando dice que la vida del hombre consiste en su voluntad de aspirar a algo, satisfacer ese deseo y volver a aspirar a otra cosa, ¿no? Que eso básicamente, que su felicidad consiste en ese tránsito de, bueno, de eso, ¿no? Del deseo, satisfacción y volver a desear, ¿no? Y lo relaciona con la melodía, ¿no? La melodía es lo mismo, ¿no? Parte de la tónica, se aleja de eso, va a distintas regiones y vuelve otra vez a la tónica. Y ahí lo menciona con las emociones que expresa la melodía. Cuando dice, cuando no se aleja mucho da la sensación de alegría, ¿no? Porque hay cierta estabilidad. Cuando se aleja demasiado, cuando caen muchas disonancias y es más lenta, expresa tristeza o expresa otra cosa porque no hay esta estabilidad. Ahora, relacionarlo con la película, me parece muy,
muy curioso que haya elegido el preludio de Tristán y Isolda. Yo cuando la vi la primera vez no conocía esta música y pues tampoco la había analizado ni nada, ¿no? Sí había notado esto que ya había dicho usted, que es monotemático. Bueno, siempre habla de la melancolía, ¿no? Es un ensayo sobre la melancolía de la película. O sea, y siempre está ahí presente. Y sí me había parecido curioso que lo único que aparece en toda la película pues es esta música, ¿no? Y de hecho siempre el mismo fragmento. Solo aparece completa hasta en el principio y en el final, justamente. Y bueno, ya tal vez sobreanalizando un poco, es por lo menos llamativo que siendo una película monotemática haya elegido una pieza, un preludio, que justamente es una forma monotemática, que pues el principio de un preludio es esto, ¿no? Recursos muy limitados, pero con una mayor expresividad, ¿no? Y que justamente esta pieza, ya en el lenguaje musical de Wagner, no es la tonalidad convencional, o sea, es la tonalidad expandida. De hecho, ya cuando analiza esta pieza, uno se da cuenta que no, sí es tonal, pero nunca cae en la tonalidad, o sea, siempre se está moviendo, de hecho, nunca resuelve sino hasta el final. Es esta, esta idea de no caer en el reposo, ¿no? No caer en la estabilidad, que de hecho es la misma película, ¿no? Que es lo mismo, por ejemplo, del preludio de la peli, lo que decía esta idea del tiempo suspendido. Es un poco esto que no está también, o sea, que está suspendido, ¿no? Nada más está todo suspendido, o sea, y no resuelve, y no resuelve, y no resuelve. Y ¿no? Desde ahí también lo está marcando, que es interesante, como ya analizándolo, como dices. Perdón, Roberto, continúa. Sí, de hecho es justamente eso, ¿no? Es como una música muy onírica, muy etérea más bien, ¿no? O sea, siempre te mantiene pues en vilo, ¿no? Y bueno, no creo que Lars von Trier lo haya hecho por casualidad, ¿no? He visto sus películas y sí, no deja muchas cosas al azar. Yo creo que fue muy bien intencionado y le quedó bastante bien, ¿no? Y pues ya, creo que eso es todo lo que voy a agregar. Muchas gracias, Roberto. Para que vean cómo sí está, es que sí están muy relacionados. O sea, realmente sí tiene todo el sentido. O sea, como que no es de que... Y sí, Lars von Trier, por decirlo en castellano, ¿no? Bueno, en mexicano no da paso sin guarache. O sea, todo lo que está ahí en sus películas, o sea, nunca va a ser una ocurrencia, a diferencia de alguien del que hablamos la semana pasada, ¿no? Que son puras ocurrencias. Aquí nada es una ocurrencia. Todas son ideas, ¿no? Gracias, Roberto. Jorge. Hola, buenas noches. Hola. Yo quisiera retomar las ideas desde lo que leí de la imaginación sonora, que en alguna parte ponían a Sigfrido como esta parte inconsciente o adolescente. Lo quisiera aunar con esta mención de la melancolía, ¿no? Que lo puedo tomar a través de Brunhilda, ¿no? Que es lo característico del romántico, ¿no? O sea, ser completamente consciente del mundo y del tiempo en el que estás pasando, ¿no? Y a través de eso, pues entenderte y entender a los demás. Sobre todo con esta vuelta a la música universal, que es de lo que hemos estado hablando casi desde la primera clase, que creo que va muy aunada a la melancolía, ¿no? Y podemos ver en la movie también que el estar conscientes de cierta situación no hace posible poder postergar ningún tipo de evento inevitable, ¿no? y, y ya, sí, solamente es eso. Ok, gracias, Jorge. Déjame leer una cosita, Osvaldo, y te doy la palabra. De justamente de la imaginación sonora, nada más dos ideas, ¿no? Para un poco cerrar como el comentario, ¿no? De esta parte, dice, en la 310 de formación, ¿no? Dice, una concepción de la música como expresión de emociones y sentimientos que exige el privilegio de la melodía sobre la armonía del contrapunto, pasa Wagner a un concepto menos romántico, más intelectual, más cercano al concepto de pensamiento musical, ¿no? Justamente para hablar de esta transición que ya hemos estado abordando toda la clase. Descubre de manera implícita y no consciente que la música es también cosa del intelecto. Es decir, que no nada más son las puras sensaciones o las emociones. Esto va a ser muy importante además, ¿no? Porque también
que además también lo sabe hacer muy bien, o sea, cómo imponer una emoción, que esto va a ser todo lo que se va a distanciar, toda la música contemporánea se va a distanciar justamente de eso, de cómo, de esta imposición de emociones, ¿no? Y que este no es únicamente, como creían Schopenhauer y Nietzsche, asunto confinado al mundo como representación, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, continúa la idea 311, dice, en lugar de avanzar en la creación melódica, introduce una estrategia diferente en dos direcciones complementarias. La primera, negativa y corruptora, consiste en promover el espíritu del diablo sin música en la formación melódica y airosa. La segunda es afirmativa y consiste en salvar la desconfianza de Schopenhauer y de Nietzsche y del propio Wagner teórico respecto al intelecto y la razón. Wagner inventa una suerte de mátesis universalis en clave simbólica a través del genial expediente de un contrapunto tupido y denso de la emotiv y de una correlación paralela de mitemas de la compleja estructura mítica de la obra, hilvanándolos, urdidos, sabiamente con los motivos musicales. Esto va a ser de las grandes cosas que va a pasar, y que también por eso es la fuerza del drama musical en términos wagnerianos, que retoma toda la estructura mitológica, toda la estructura del mito. O sea, no solo la cuestión justamente musical, ¿no? O sea, que además era alguien que conocía perfectamente todo el, ¿no? el lenguaje de la música hasta su época, ¿no? O eso que se puede llamar el lenguaje musical, entre comillas, ya saben, ¿no? Y por otro lado, introducir, ¿no? En esta obra de arte total, estos elementos mitológicos, ¿no? Esto es muy importante porque de aquí, para los que dijeron lo del antisemita, o sea, de aquí, o sea, Wagner, digo, si no lo sabían, pues se lo tengo que decir, ¿no? Wagner es miembro del primer círculo proto-nazi en Alemania, que es el círculo donde está justamente la hermana de Nietzsche, la hermana de Nietzsche y el marido de la hermana de Nietzsche, que eran justamente de este círculo. O sea que ahí hay una cosa que es importante porque después se va y porque después esto es lo que se va a regar también. O sea, una de las grandes cosas, o sea, de lo que va a movilizar en términos literales mucho el nacionalsocialismo es la música de Wagner, pero porque está también articulando esto, ¿no? La música deja entonces de ser simplemente escucha sensual y emotiva. Abre los, que por ahí dicen también eso, ¿no? Que antes de salir a la batalla, o sea, les ponían ¿no? la música de Wagner, ¿no? Abre los oídos del alma para decir en términos acústicos lo que Platón afirma en referencia a la percepción visual. Eso es lo que sucede en Götterdammerung, perdón. El doble principio negativo y afirmativa interviene eficazmente en la partitura. O sea, ese elemento del que no hablamos, pero que justamente es muy importante, que es el otro elemento que va a ir a un lado de la música, que es justamente, o sea, no nace el libreto, es que el libreto está construyendo una mitología, o tomando estos elementos mitológicos, que son los que le van a dar, los que van a acabar de justamente darle fuerza, ¿no? Osvaldo. Ya te muteaste, espera. Ay, hola. Buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo están? Pues bueno, sí iba a retomar un poquito esta cuestión que existe en la música de Wagner, estos sincretismos tanto de mitología y religión, pero no solo occidental, sino como dice la imaginación de Trías, que también oriental, ¿no? Justo porque él ahí dice que tiene pues influencia de Sófocles, Homero, de la literatura clásica y pues también del budismo, ¿no? Principalmente. Entonces, pues ya entiendes por qué tanta importancia le da a los personajes con un valor ético, ¿no? Moral, que pues que también tienen relación con lo divino y lo humano, dioses terrenales, etcétera. Y pues bueno, el personaje que más me interesó con esto fue la Valquiria Brunhilde, ¿no? Que es justamente este personaje que es sumamente ético, que es sumamente, súper empática con las demás personas, ¿no? O sea, el amor al prójimo, etcétera, ¿no? Y que también como con su muerte, o sea, Wagner trata de representar como esa muerte de los dioses, ya pues sí, que ya en sus tiempos ya no existe como tal este pensamiento espiritual o sobre la mitología, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que se me hizo súper interesante y que pues que este personaje es como aprende a través del sufrimiento, ¿no? A comparación de Siegfried, que pues es un héroe, pero pues nunca aprende, ¿no? Se queda estancado y en cambio la Valquiria pues trasciende, ¿no? O sea, muere pero trasciende, ¿no? Esa idea de de la religión, ¿no? Que por ejemplo como Jesucristo, ¿no? Que murió pero trascendió, ¿no? Y como otro tipo de personajes.
Y pues bueno, también relacionándolo con el texto de Schopenhauer, pues la Valquiria es la que tiene más diversidad de temas musicales. ¿Y por qué? Porque la melodía es la que narra una historia, ¿no? Como dice el texto de Schopenhauer. Con cada movimiento o sí de la música habla de la voluntad, ¿no? Que es la que abre camino, por lo que entiendo, o sea, a diversos caminos, ¿no? Porque pues justo también dice que la música y la melodía es el lenguaje de los sentimientos, ¿no? Y de las pasiones, ¿no? Entonces, pues son elementos que Wagner como que junta todo esto, y pues por eso es que su música es tan expresiva, ¿no? Y claramente pueden entender lo que quiere decir cada personaje y su música. Y eso. Y también porque es tan peligrosa, ¿no? O sea, es que ahí hay Sí. una cosa que es muy importante, ¿no? Porque, o sea, esto que, o sea, que estábamos, decíamos de las fronteras, o sea, efectivamente sí hay un principio, o sea, obviamente, pues mucho de lo que está ahí en Wagner, o sea, en la idea de obra de arte total, pues es algo que después, obviamente, pues digamos que en cierto sentido va a estar en las primeras discusiones sobre el cine, ¿no? Cómo el cine puede ser esta obra de arte total. Pero también de eso no es gratuito, que quizás la primera música que se empezó a utilizar en el cine es la de Wagner. Justamente porque, pero a la manera, no a la manera de, por ejemplo, lo hace Lars von Trier, que es como, tengo, o sea, estoy pensando en la melancolía en diferentes registros y pongo una música que está reforzando esa idea desde ella misma, ¿no? Sino justamente como algo que puede manipular las emociones. Justo. O sea, que es la manera en la que, por ejemplo, en Hollywood se utiliza la música, ¿no? O sea, pues ya, ¿no? Para que te azotes, pues te ponen ahí la musiquita para que te azotes, ¿no? Que es esta manipulación, ¿no? Entonces, creo que es interesante como ver esa conexión. También ahí hay un peligro, ¿no? En saber, o sea, qué es el poder de la música al final, ¿no? Que puede ser esta cosa, pero también puede ser, y qué es lo que va a pasar en la generación que sigue, ¿verdad? Que justamente es el nacionalsocialismo, ¿no? Sí. O sea, eso hay que, ¿no? Pero bueno, gracias Osvaldo. Vamos a continuar con Schopenhauer, ¿no? Párrafo 52. Esto es una maravilla, porque bueno, lo que hace Schopenhauer, como se habrán dado cuenta, en este parágrafo, por un lado, es decir, esta cosa que ya hemos estado también diciendo todo lo largo del semestre, que es que la música es aparte, que la música es otra cosa, porque la música no solo, o sea, las demás artes, como ya dijo Fer también, las demás artes son representación, porque lo que hacen es, no son representación, pero además son representación de las ideas, ¿no? Esto es importante, porque digamos que tenemos a la voluntad en mayúscula, ¿no? Que además está atravesando todo, ¿no? Todo, ¿no? Tenemos la voluntad en mayúsculas, después van a estar de la voluntad en mayúsculas salen las ideas y sale el mundo, ¿sí? Y, o sea, el arte lo que hace, las otras artes, lo que hacen es representar las ideas. Es decir, hacer esas ideas, como ya nos había dicho también Kant, hacer las ideas estéticas, es decir, algo que es intangible, o sea, hacerlo tangible, ¿no? A partir justamente de la obra de arte. Lo dice Schopenhauer esta cosa que es muy alucinante porque dice, pero la música es otra cosa, la música es, si la música es el lenguaje universal, lenguaje entre comillas, es porque es la expresión directa de la voluntad, pero de la voluntad con mayúscula. Y ya sabemos que la voluntad es la esencia del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que la música, ¿no? Como ya sabíamos desde Pitágoras, ¿no? La música es la esencia del mundo. O que el universo es musical. Esto es una intuición que está en los grandes compositores, o sea, tampoco estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Pero justo la manera en la que lo dice Schopenhauer, que a mí me parece muy clara. Entonces, digamos que lo que no está, y que es un poco, por eso les dejé el texto que escribí, porque hay una cosa que no está clara en el texto de Schopenhauer, porque no lo explica, que es justamente eso, que hay tres nociones de música que se están jugando en este parágrafo 52. O sea, obviamente, una es esta música que es la expresión del absoluto, es decir, la expresión de la voluntad. Otra es cómo esa música está, es decir, el principio, el origen. Otra justamente es la música que está en la naturaleza, ¿no? O sea, cómo todo, ¿no? Todo es musical. Y la tercera, pues sería justamente el arte musical o la música humana. Pero de repente él pasa de una a la otra y nunca hace la diferencia. Pero un poco también lo que tenemos que intuir ahí es que en la música humana, en la gran música humana, digamos que están las otras tres contenidos.
o que justamente nos devuelve justamente a esa dimensión. Dice, parágrafo 52, ¿no? Eso, ¿no? Dice la música, ¿no? Igual a la de la música, dice, ella constituye un capítulo aparte respecto a todas las demás artes. En ella no reconocemos la copia, cierta reproducción de una idea de la esencia del mundo. Sin embargo, es un arte tan sumamente grande y magnífico e incide tan poderosamente sobre lo más íntimo del hombre. ¿Qué es lo más íntimo del hombre? La voluntad con minúscula, que es justamente el deseo, los afectos, las pasiones. Por eso habla directamente, por eso es universal. ¿Sí? Esta entonces, tan poderosa sobre lo más íntimo del hombre, donde éste la comprende tan íntegra y hondamente como un lenguaje, no dice que es un lenguaje, dice como un lenguaje, ¿no? Esto es importante. Ya hemos dicho desde la clase 1 que la música no es un lenguaje, ¿no? Como un lenguaje enteramente universal, cuya claridad supera incluso la propia del mundo intuitivo, que a buen seguro hemos de buscar en ella algo más que aquel oculto ejercicio de aritmética, en donde el ánimo no sabe qué numera, del cual nos habla Leibniz, acertadamente, ¿no? Y aquí lo que ya podemos ver es cómo lo que recupera también es, pues, lo que ya vimos con Schelling. Y como Schelling recupera toda esta tradición, ¿no? De la concepción antigua de la música para la modernidad, o sea, Schopenhauer lo va a continuar, aunque pues no tengo música, pero ahí está, Schelling, ¿no? Ok, Mariana. Sí, justo al respecto, estaba recordando que menciona mucho Schopenhauer el mar, como un efecto, ¿no? El efecto mágico hechicero que tiene el mar sobre nosotros y sobre la naturaleza misma, cómo le es posible a Wagner representarlo de una manera tan pura, ¿no? Llevándonos como de un arrebato a otro. Y justo el mar, ahí hice una lista de bueno, más bien de los adjetivos que mencionaba del mar, ¿no? Puse arrebatos, letal, gigantesco, apacible, súbito, elevación, abismal. Y justo esa es la música de Wagner, ¿no? Es un ir y venir de la representación de las emociones humanas a través del cromatismo. Siempre está trabajando con una especie, como representando la naturaleza misma a través de los sonidos. A ver, ¿Schopenhauer diría que la música es representación? Bueno, no. ¿Qué? Bueno, yo quería hacer como esa relación del drama de la naturaleza con el drama que posee una ópera, ¿no? Después ahí en Facebook puse algo de Madame Bovary que me encanta, y justo estaba pensando también en la película que tenía mucha relación con la vida de Bovary, de Madame Bovary, que es como un ir y venir de emociones, son puros arrebatos la vida de ella, ¿no? Y creo que esta representación escénica que puse ahí en el Face tiene mucho que ver justo, bueno, la parte visual es como, empieza con unas telas y como justo parece el mar como que la lleva y la trae así, ¿no? Es como un arrebato total ahí de la vida de Madame Bovary. Y bueno, también quisiera mencionar que me vino mucho a la mente una experiencia que tuve cuando estaba leyendo Schopenhauer. Recuerdo que cuando empezaba a tocar sobre mí, bueno, eran mis emociones como yendo y viniendo, pero recuerdo que yo llegué con algunas personas que pues no sabían nada de música, recuerdo, y yo les conté, ¿no? Era específicamente en una iglesia, ¿no? Entonces recuerdo que fue como, pero ¿qué te está pasando, no? Y esta parte que es como una satanización de las emociones, ¿no? Al no ir
de no llevarnos al arrebato, al abandono, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, cuando leí a Schopenhauer, principalmente con la parte final en la que explica cómo las voces, el movimiento de las voces armónicamente, melódicamente, tiene mucho que ver con nuestra metamorfosis, con nuestra evolución como seres humanos. Recuerdo que entendí que en esa parte de mi vida realmente fue algo muy natural, que tenía que ver con mi sensibilidad melancólica. Ahora que lo entiendo, quizás tenía que ver mucho con esta parte artística. Y bueno, me llama mucho la atención cómo Wagner inicia y culmina toda su vida haciendo justo esto, ¿no? Como contando toda una historia tan completa, tan plena, y que es una ópera, ¿no? Y bueno, solamente he estado como atando cabos de lo que me ha estado pasando en mi vida, y creo que ha sido como justo una historia, ¿no? Como cada uno tenemos una historia como una ópera, con todo, ¿no? Con sonidos, con imágenes, con sensaciones, con texturas, con todo, ¿no? Y bueno, eso es todo. Sí, gracias, Mariana. Héctor. Hola a todos, ¿se escucha ahí? Sí. Es que como justo hoy es el día de no prender las cámaras, también me disculpo porque mi teléfono se descompuso y no tengo cámara acá. Del texto de Schopenhauer, pues igual hay muchas cosas unas así como que me hicieron entrar un poquito en de criticón, y otras que me gustaron mucho. Y una justamente es como esta idea con respecto a lo que decían de este entendimiento de la música, lo que estaban hablando hace un ratito. Me gusta la analogía que ocupa él acerca de la masa inorgánica del mundo, y nosotros lo entiendo como si fuéramos los sonidos concominantes del mundo, ¿no? Me gusta esta analogía puesto que me parece que o sea, que sí es parecido, ¿no? O sea, él habla incluso acerca de la melodía y de lo que podría ser los sonidos, o las voces de relleno y las disonancias, que habla acerca como de este tipo de monstruos que podrían ser como entre especies, y cosa que también me deja claro el momento histórico del que se estaba viviendo, ¿no? Porque digo, claro, la disonancia después fue tratada ya de una manera, pues quizá no como lo estaba mirando Schopenhauer en ese momento, pero bueno, par- parto desde justamente esta idea del bajo como nuestra tierra, como nuestro hogar, y nosotros y todo lo que ha resultado de ello, pues como justamente los sonidos concominantes, ¿no? Y acerca también de esto de los temperamentos y de la explicación que él da acerca de lo que es las analogías que él puede tener como respecto a cada una de las músicas, ¿no? Es súper interesante. Primero entré así como, "Nah", ¿no? O sea, como, no puede ser, pero después lo empecé a leer como con calma y veo que pues realmente, pues sí tiene muchísimo de acertado, y les digo, seguro el tipo escuchó muchísimo más música que la que yo voy a escuchar de toda mi vida, ¿no? Suena que estaba canijo, pero él mismo advierte, ¿no? Como, pero esa es ¿no? Esa es como la manera en la que yo la estoy interpretando, y justamente esta incapacidad que tenemos de realmente, de literalmente ver la música, es lo que no hace posible como una definición que sí surge, como lo dice en el tallado de madera, por ejemplo, ¿no? O en las artes plásticas, pues, donde es evidentísimo el dolor o el goce o todo esto, ¿no? Para nosotros, justo como ahora lo dice Mariana, ¿no? Como descubrirse con un temperamento melancólico, pues igual y para cualquiera de nosotros todavía en la música no podríamos definir exactamente qué es melancólico, ¿no? O sea, como podremos tener un acercamiento y tener como decimos entre comillas, este lenguaje, como acercarnos todos y estar en el supuesto de que sí hay música melancólica, ¿no? Pero no tenemos un medidor, ¿no? De un grado de todos estos temperamentos, pues.
Y bueno, y ya un poquito nada más como a la crítica acerca justamente que tiene esta cuestión de, hace una cosita ahí que me llama como, primero ya me acordé, me llama acerca de que llame del mundo inorgánico, eso como que no lo entendí, eso a lo mejor quisiera un poquito, o sea, sí entiendo como más o menos de qué va la idea, pero no entiendo por qué llamarlo inorgánico, y ya nada más acerca de que habla como de lo que es el movimiento, lo asocia como con la felicidad y el estancamiento como en la tónica, lo nombra como aburrido, ¿no? O algo así. Y pues entiendo yo también que es como parte del mundo que se estaba gestando acerca del movimiento es producción y la producción es el modo de vida y el modo de, pues sí, de producción es el que nos habita, ¿no? Y entonces el no producir y estancarse en una cosa, pues también está como aburrido y además significa muchas veces la muerte, ¿no? Ya no sé ahí, pues podemos, o podría yo trabarme más como pensando como que es el equilibrio entre ambos y que realmente la naturaleza también justamente siempre es movimiento y bueno, cosas así, acerca de lo que leí. Y bueno, quería Sí, hablar sobre sí, eso. sí, o sea, con muchas cosas interesantes, o sea, digo, quizás una cosa que no dijimos justo no había salido tampoco, pero bueno, Schopenhauer es, o sea, de los filósofos más afortunados en la historia, yo creo, porque él nunca tuvo que trabajar, su papá pues, tenía mucho dinero y él se la pasó viajando y estudiando. O sea, también por eso, lo que les decía esto digo, porque también esto de que, pues el budismo en Wagner, o sea, eso le llega a Schopenhauer. Schopenhauer es el que se pone a estudiar Oriente, ya les había comentado eso, o sea, en esta época, o sea, él es el que, pues, digamos que trae esto hacia acá, que nadie pelaba. Y él tenía formación musical, o sea, él tocaba la flauta, le gustaba por ahí, que lo digo en el artículo, creo que le gustaba la música de Rossini, o sea, que era, pues digamos, le gustaba más la música, digamos, no, frente a lo que se puede pensar de que es un pesimista, pues alguien que toca la flauta y que le gusta Rossini no puede ser un pesimista, ¿no? La cuestión de los temperamentos, bueno, obviamente no es que nadie tiene un temperamento así que puro, ¿no? Digamos que son tendencias, son composiciones naturales, o sea, es una forma de sensibilidad. Creo que los más afortunados son los que son, o sea, en la línea, los sanguíneos. Los sanguíneos son la gente feliz. O sea, ser melancólico no es una gracia. O sea, sí es como, ¿no? O sea, creo que no hay esta cosa que y lo que decías de la naturaleza, o sea, un poco lo que está pensando con esto de lo inorgánico, es en lo que ya está en Shelley. O sea, justo esto que decía yo de cómo hay una música en la naturaleza y cómo esos sonidos que están en la naturaleza son analógicos a ciertas formas de la música humana. Eso es un poco lo que está pensando, o sea, tratar de hacer estas como analogías. ¿Se acuerdan que decíamos con Schelling, ¿no? Que teníamos como este ritmo en mayúscula, que era más bien un ritmo que estaba en la naturaleza y que después eso se traducía al ritmo pues, ya como de la música humana, ¿no? Bueno, no sé si contesté alguna, por lo menos alguna cosa, pero bueno, dice, ¿no? La mía, en el canónico 304. Las ideas platónicas, bueno, primero voy a decir esto, ¿no? Que la música, justo por lo que le estaba diciendo Mariana, la música no es representación. Todas las demás artes son representación. Para Schopenhauer, o sea, se lavan la boca antes de decir que la música es representación. La música es expresión directa de la voluntad y justamente expresa eso que no se puede representar. Eso que nunca va a ser representación. Pero eso no quiere decir que no lo experimentemos. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? O sea, sí hay una, ¿no? O sea, tenemos esta experiencia, que además esta experiencia directa de la voluntad, de la esencia del mundo, chicos, dense cuenta, o sea, que no es cualquier cosa, ¿no? Dice, las ideas platónicas, estoy en el 304 canónico, las ideas platónicas son la adecuada objetivación de la voluntad, suscitar el conocimiento de esta, lo que solo es posible bajo una modificación en el sujeto cognoscente, mediante la representación de una cosa singular, pues en eso consiste siempre la propia obra de arte. Es el fin de todas las artes. Así pues, todas ellas objetivan la voluntad solo indirectamente, a saber, por medio de las ideas, esto ya lo dijimos, ¿no? Las otras artes lo que hacen es representar las ideas, ¿sí? Pero ahí también tense cuenta. Igual que para Kant, el arte es una forma de pensamiento. O sea, no solo los conceptos van a representar las ideas, sino también las obras de arte. Pero la música es otra.
Y como nuestro mundo no es más que la manifestación de las ideas en la pluralidad por medio del ingreso en el principio de individuación, la forma del conocimiento posible al individuo en cuanto tal. Entonces, la música, al pasar por encima de las ideas, por encima porque está directamente vinculada a la voluntad, ¿no? Es también enteramente independiente del mundo fenoménico, al que ignora sin más. Y en cierta medida también podría subsistir aun cuando el mundo no existiera en absoluto. Siendo esto algo que no cabe decir de las demás artes. Y esto me parece absolutamente sublime. O sea, sí es como, ¿qué sienten cuando leen esto? Pues es lo que ustedes hacen. Que alguien diga esto, ¿no? Así de, a ver, ¿puede el mundo no existir y la música ahí estaría? La música es una objetivación y un trasunto tan inmediato de la íntegra voluntad como lo es el mundo mismo. Están hechos de lo mismo, el mundo y la música. Pero la música es anterior al mundo. La música es lo anterior, esto recuérdenlo cuando veamos aquí. E incluso como lo son las ideas, cuya polifacética manifestación constituye el mundo de las cosas singulares. Por lo tanto, la música no es en modo alguno, como las otras artes, el trasunto de las ideas, sino el trasunto de la voluntad misma, de la voluntad misma, cuya objetivación son también las ideas. Por eso el efecto de la música es mucho más poderoso y penetrante que el de las otras artes, pues estas solo hablan de sombras, mientras que aquella habla de la esencia. De la esencia, pero es la esencia del mundo, que es también la esencia de nosotros. ¿Y qué es la esencia de todo? Ok, Mariana. Pero entonces lo que conocemos como música ya existe, ya existía, siempre ha existido, o sea, en algún lugar suena. No, es lo que expliqué justo al principio, y que por Sí. eso les dije. En el artículo, o sea, lo que no pasa en este texto es que Schopenhauer está hablando de música en 3 sentidos de música. Que es este sentido, ¿no? De que es lo anterior, que es el origen, la música de la naturaleza y la música humana. Pero la música humana, ¿a dónde nos lleva? Hacia acá. Ajá, sí. Pero entonces es el mundo mismo. La música, la música, no cualquier. Sí, claro. Cosa ahí, ¿no? La música. Sí, sí, sí. Se regalan, no te rías, Aldán. Ok, Héctor. Sí, creo que también era así como Mariana, que es, o sea, digo, yo no, creo que no estoy todavía como tan apto como para cuestionarlo un poco, pero yo sí creo que todavía me cuesta trabajo entender cómo es, o sea, ahora sí que fue primero si el huevo o la gallina y cómo es que la música es antes, anterior al mundo y pues digo, también acepto pues de esta visión materialista de todo que pues la música bien existe porque hay quien la perciba y todo este rollo que todavía no se me quita. Pero son 3, si te das cuenta. Ok, estamos partiendo, punto 1. ¿Leyeron el artículo que les mandé? O sea, punto 1 es eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en que el universo es musical? ¿Que la esencia del mundo es musical? ¿Que el cosmos es sonoro? ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos hablando de la música en mayúsculas. Claro. ¿No? Pero un poco también el punto es que cuando hay esto, porque ¿qué es la música humana? ¿No? Para entender, ¿no? ¿Qué es la música humana? Sino esto que les digo todo el tiempo. Tenemos algo que es inaudible, que es ese sonido primordial, ¿sí? Que es esa vibración originaria. Es inaudible, pero no quiere decir que no esté ahí, que no siga estando, ¿no? Después está lo audible, que es, ¿no? Pues digo, desde todos los sonidos, la naturaleza, etcétera. La música hace audible, es inaudible. Pero es inaudible, ¿no? O sea, la manera en la que lo hace audible es a partir de dar lugar a lo inaudito. Cuando acontece lo inaudito, es justamente algo que nos devuelve a ese origen del mundo. ¿Sí? Sí. ¿Me sigues o no? Sí, sí, o sea, también, o sea, estaba pensando como esto del antes
y de lo que Schopenhauer llama, creo, como una especie de necesidad de el humano de, no sé si está bien, bueno, pero sí, como de objetivar de material, de volverlo materia, el mismo hecho de que exista la ópera, por ejemplo, y me resonaba ahorita mucho con pues, lo que es el trabajo wagneriano, donde las óperas son como su principal, ¿no? Y entonces Schopenhauer en este momento dirá que justamente, lo estaba buscando ahora porque lo subrayé, pero no lo alcanzo a encontrar, pero bueno, que llama algo así como que es un grave absurdo mantener la música o subordinarla a los textos, ¿no? Y entonces justamente aquí está, ¿no? Ya lo encontré. O sea, dice, sin embargo, la comprendemos, habla de la música, perfectamente en su quinta esencia abstraída. A eso se debe que nuestra fantasía sea tan fácilmente excitada por ella y tentada a dar forma a aquel mundo espiritual, invisible, pero de vivo movimiento, y que nos habla inmediatamente, a revestirlo de carne y hueso, esto es, a materializarlo en un ejemplo análogo. Este es el origen del canto con palabras y finalmente de la ópera, cuyo texto precisamente por ello nunca debe abandonar ese puesto subordinado para convertirse en la cuestión principal y hacer de la música un simple medio de su expresión, lo cual sería un gran desacierto y un grave absurdo. Entonces, pienso en lo que, o sea, me quedé pensando un ratote, pues, porque pues yo creo que muchos somos fans de lo que es la canción, o sea, lo que es la canción y lo que también es la ópera, pues, ¿no? O sea, pero que en o sea, por ejemplo, hace rato, pues sí, lo que decía Cristian, acerca de que, bueno, retirándole, como extrayendo aún el texto de la música de Wagner, pues, sigue siendo, pues, esto fenomenal, pues, ¿no? Pero bueno, esa es como una de las cosas que yo quisiera, pues, también saber un poquito más acerca. Sí, digamos que yo lo único que voy a apuntar ahí, bueno, te le doy la palabra a Lini y seguimos con, ¿no? Pero es que además esta vibración originaria sigue estando, no es que no esté, sigue estando. Sigue resonando en todas las cosas. Ese es un poco también el punto, o sea, que no es que esto que es anterior, no sé qué, esto ya fue, no, sigue estando, ¿no? O sea, que eso es también lo que es interesante. Gracias, Héctor. ¿Lino? Sí, nada más, bueno, justamente por este último planteamiento, por esta última como complejidad como de comprender estas diferentes nociones de cómo lo maneja Schopenhauer, ¿no? De los diferentes grados de la música, porque justo cuando lo estaba leyendo tampoco me quedaba muy claro, pero bueno, hice algunos apuntes, algunos subrayados y bueno, voy a intentar como deshacer un poco el ovillo, ¿no? Creo que lo más importante al momento de aproximarnos es entender que Schopenhauer lo entiende como una copia de la voluntad, o sea, directamente, ¿no? Como esta manera más, o sea, que incluso va ajena al fenómeno en sí mismo, que no es una representación, por lo cual ni siquiera es apreciable, llamémosle, desde los sentidos como lo planteaba Kant, ¿no? Entonces, aquí adelante hay otra cita que creo que no hemos sacado aún y creo que también ayuda a comprenderlo un poco mejor. Bueno, lo retomo, es en el 310 del canónico. Dice, desde esta relación íntima que tiene la música con el verdadero ser del mundo, se puede explicar también el hecho de que cuando en una escena, acción, proceso, entorno, suena una música adecuada, esta parece abrirnos su sentido más secreto y se presenta como su más correcto y claro comentario. O sea, igual con esto que vemos discutiendo desde la clase 1, ¿no? De que como no es un lenguaje, no exige esta misma concepción como sería, por ejemplo, la parte de lo visual en cuanto a la plástica o en cuanto a la arquitectura, como no está fungiendo como una representación, sino se está aproximando a la voluntad en sí mismo, es algo a lo que pues nos aproximamos como fuera de ello, ¿no? Y lo sigue desarrollando un poquito más adelante, ¿no? Dice, una copia inmediata de la voluntad misma. O sea, la música es una copia inmediata de la voluntad misma y representa lo metafísico de todo lo físico del mundo, la cosa en sí, en todo fenómeno. O sea, es un poco como extraño pensarlo así, pero ver la música no como algo que se pueda aproximar directamente desde los sentidos, que esté como condicionado a nuestra percepción humana. Por eso es que creo que se refiere a eso, ¿no? De que la música estaba o puede estar incluso más allá de nosotros. Veámoslo así, como si fuera un lenguaje. Ya sé, esto va a sonar súper chistoso y súper abstracto, pero sí, un marciano, un alienígena no humano,
intenta entender algo de literatura o intenta entender algo de plástica, no va a tener esa misma representación, ¿no? Pero la música quizás sí podría aproximarse a eso por estar reflejando algo que no es un lenguaje, o algo que no es apreciable directamente como por un lenguaje. Y bueno, que en general creo que es eso. Ya nada más por apuntar una cosita más que creo que se me quedaba ahí en el tintero de lo que yo subrayé. Es ya hacia el final, creo que es en la 314, que dice: por eso una música totalmente exacta no se puede ni siquiera pensar, por no hablar de componerla, y por esa razón toda posible música se desvía de la perfecta pureza. O sea, verlo como esta percepción incluso que sobrepasa a lo completamente racional, ¿no? O sea, esta idea de que la música universal, o sea, a nivel de vibración, a nivel de la tabla de armónicos, de la columna de armónicos, o sea, nuestro temperamento, o sea, el temperamento de los instrumentos musicales no es más que un intento humano por racionalizar algo que es irracionalizable, ¿no? O sea, está chistoso eso de el clave bien temperado de Bach es el intento más puro de distribuir la disonancia en partes tan pequeñas que sea menos percibible, pero aún así, pues eso, nuestra afinación no es una afinación nunca perfecta, ¿no? O sea, es más bien cómo distribuimos eso que se nos escapa a la razón humana en el punto en el que sea más ignorable quizá, ¿no? Entonces quizá un poco por ahí puede ir todo claro, eso, y que ¿no? es el misterio del universo, que no lo podemos aprender. Y que la forma más, que lo que está diciendo Schopenhauer es algo que, por eso les decía, aquí hay mucho en la concepción antigua de la música, que la rescata, obviamente es Schelling, ¿no? Muy fuerte. ¿Qué es eso, no? O sea, como, claro, nosotros modernos o tardomodernos, ¿no? Pues que la música es un divertimento. Pues estas cosas, pues ¿de qué está hablando este señor? Y de lo que está hablando es de que la música quizás es lo único que se aproxima a ese misterio, a eso que no se puede racionalizar. ¿Y qué es la esencia de todo? Pues otra vez, en la música se piensa, lo que decía Schelling, en la música se piensa el absoluto. En la música, con esto. Todo lo demás, ¿quién sabe qué es? Porque además lo que está partiendo Schopenhauer también, que es muy importante, ¿no? Acuérdense que hay un sujeto abolitivo aquí. Es decir, que el artista no es un yo, no es un ego. Esto después va a venir, o sea, está muy claro también en John Cage, ¿no? O sea, aquí no hay un yo, no hay la razón, es cómo se es este casi medio que puede expresar el absoluto, que puede transparentar el absoluto. Eso es la música. Esa es la potencia de la música, pero que se nos ha olvidado, justamente porque creemos que es, por esto que decíamos, ¿no? Porque de repente se inaugura la sala de conciertos sobre una experiencia estética, que todo bien, que sobre una experiencia estética, pero entendemos lo estético de repente como si fuera nada más para divertirnos, entretenernos. No con esta, ¿no? Con esta profundidad, ¿no? Por decirlo. Gracias, Lino. Carla. Sí, justo agregando a lo que está diciendo el himno, es que más adelante dice, ¿no? Que si se consiguiera ofrecer una explicación de la música completa, ¿no? Correcta, pues también ya sería una explicación suficiente del mundo, ¿no? Como tal, y sería la verdadera filosofía. Creo que con eso podría igual quedar un poco más claro, porque si se tratara de ajustar a palabras, pues ya no sería su lenguaje, ¿no? De la música. Y esto de que expresa la esencia, ¿no? No es un fenómeno, sino no expresa esa alegría o esa tristeza, sino es la alegría, ¿no? Como tal, completamente. Y justo ahorita estando recordando la película, es como la melancolía, ¿no? No, realmente no, en el personaje de Justine no estamos viendo como específicamente qué le pasó, sino que es como algo más global y viéndolo como el planeta, la melancolía como esta representación, ¿no? De que se acerca al mundo, pero es la melancolía sin sus motivos, sino completa. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Sí, o sea, justo además eso, o sea, es que la música, otra vez, te hace sentir la melancolía. No la está representando, está ahí. Escuchas Escuchas el preludio, ¿no? Así, no puedes no sentir eso, pero lo sientes directo. O sea, aunque no lo hayas experimentado, que esta es la gran fuerza de la música. Puedes nunca haberlo experimentado,
Y la música hace que lo experimentes. O sea, igual nadie, nunca te han roto el corazón, pero escuchando cierta música te das cuenta de lo que es otra cosa. ¿Cristian? Por eso dice, ¿no? Hola, maestra. Yo nada más rápido para comentar los enlaces que mandé, nada más son un par de obras, bueno, un par de interpretaciones de una obra que desde lo literario, desde la poesía un poco, como que retoma esta idea de volver al origen y así, y nada más como quería compartirlo así rápido. Porque me recordó, digo, a lo que estaban mencionando, disculpe. Ok, gracias, Cristian. Voy a leer una cosita, Mariana. Dice, la música fuese el núcleo más íntimo de todas las formas, o el corazón de las cosas. Okay. Ok, Mariana. Solamente que creo que tiene la respuesta de mis dudas. Creo que es cortando. eso, ¿no? ¿Te cortaste? No te escuché. ¿Ya? Solo tengo una frase que encontré al final, dice comprensible pero inexplicable. Creo que es eso, ¿no? Justamente eso ya. No sé de dónde lo pero está al final, ahí lo apunté. Pero creo que es eso, ¿no? Entonces esa es. Sí. Dices, ¿no? Ok, ¿qué más? Dice... Dice, conforme, estoy en la 311, canónico, conforme a ello el mundo se le podría llamar tanto encarnación de la música cuanto materialización de la voluntad. Gracias a ello resulta explicable por qué la música confiere un significado tan intenso a cada cuadro, a cada escena de la vida real y del mundo, tanto más cuanto más análoga sea su melodía con el espíritu interno del fenómeno dado. En esto estriba el que un poema como cantata o una representación intuitiva como pantomima o ambas como ópera puedan colocarse bajo la música. Tales imágenes singulares de la vida humana, colocadas bajo el lenguaje universal de la música, nunca están vinculadas o responden a ella con una necesidad absoluta, sino que solo guardan con ella la relación de un concepto discrecional con un concepto universal. Dichas imágenes representan, con la precisión de la realidad, aquello que la música expresa en la universalidad de la mera forma. Esto es muy importante. O sea, que además van así, ¿no? O sea, como que no hay punto de comparación. Ok, Francisco. Yo tengo una duda y también para, pues, a pensar que haya comprendido bien lo que es el hecho de la afirmación de que la música existe independientemente de lo fenomenológico. Tengo la duda, o sea, entonces, si pensamos en que lo fenomenológico tiene que darse a través de los sentidos, entonces, o sea, lo que se refiere Schopenhauer con que pues la música es independiente de eso, o sea, es cuanto a su existencia en sí misma, ¿no? O sea que finalmente otra cuestión es que nosotros necesitemos de la percepción para poder acceder a ella, o sea, y en este caso sería, bueno, la música humana, ¿no? Y bueno, la música de la vibración originaria, que es inaudita, pues como tal, pues es así, no estaría obviamente expuesta hacia nosotros, ¿no? Es inaudible, ¿no? Pero aquí el punto es este, que aquí una cosa que a mí me gusta mucho de todas estas cosas, yo sé que igual a muchos les hace ruido, ¿no? Una crítica aquí al antropocentrismo muy fuerte, muy, muy fuerte, ¿no? Que es justamente eso. Cuando hablamos de fenómeno, o sea, que un poco también Lino lo traía, que un poco ahí donde se separa de Kant, ¿no? O sea, se separa Kant, pues eso, ¿no? Lo que se nos dan son los fenómenos, pero el fenómeno ¿para quién existe? Para el sujeto. ¿Hay mundo y vida fuera de la subjetividad? ¿Fuera de lo humano? Claro que sí. La vida es infinita, el universo es infinito.
¿El mundo, el universo existía antes que nosotros? Claro que sí. Cuando hablamos de la música de las esferas, o sea, no es una metáfora, eso está ahí, eso está sonando independientemente de que nosotros nos extingamos, va a seguir sonando, afortunadamente. O sea, nosotros solo somos un mal sueño del universo, ¿no? Somos una plaga, pero digo, perdón que diga eso, ¿no? Pero va a ser, que es un poco, Melancolía de Lars von Trier, digo, yo en ese sentido, o sea, es de las películas que más me gusta, porque ahí sí se estrella el planeta, ¿no? Y se estrella, ¿y qué pasa? La vida sigue, porque la vida no se reduce a lo humano. Eso es una cosa que hay que entender, ¿no? O sea, y que creo que está muy claro, o sea, cuando pensamos este tipo de cosas, que hay música en la naturaleza, que hay música, que eso se ha pensado desde siempre, antes de que hubiera música humana, en lo que se convirtió en la academia, la música, ¿no? Académica, o sea, ya lo vimos. El pensamiento antiguo está diciendo, el universo es música. Y nosotros lo único que estamos haciendo, que además, por ahí ya no me acuerdo quién lo dijo, si lo dijo Lino, quién lo dijo, que esta cosa, que nosotros solo estamos, o sea, lo que ha hecho la música humana es tratar de acercarse, porque además eso, es esta forma que ya habíamos dicho de saber, de sabiduría, para tratar de entender el cosmos. Que nuestra soberbia absoluta, que esa es la modernidad, la soberbia y la ibris de justamente del racionalismo y de la subjetividad, decimos, no, pues lo que importa es lo humano y yo me expreso y yo y la música es, ¿no? Y se nos olvidó todo. Lo que está diciendo Schopenhauer es, a ver, no, espérense, ¿no? O sea, nosotros solo somos una expresión, además eso, nosotros somos una expresión de la voluntad. Nosotros. Pero todos, si leen el libro, o sea, o sea, ya les he dicho que es una gozada, pero Schopenhauer en ningún momento hace una jerarquía. De que, o sea, empieza hablando así hasta de las cosas, así que es increíble, porque el conocimiento de biología también es muy sorprendente, o sea, no solo literatura, biología, o sea, lo que ustedes quieran. Empieza hablando de las formas inorgánicas. Entre la forma inorgánica y nosotros, para Schopenhauer no hay una diferencia. No hay una diferencia ontológica. Somos expresiones distintas de la voluntad. O sea, eso es muy importante. O sea, entender eso, ¿no? Esa forma de pensamiento es una crítica radical a Occidente. Desde Occidente, ¿no? Y que otra vez, ya lo hemos dicho toda la clase, también por eso la película es tan buena para pensar estas cosas. Porque eso, viene un planeta y que se va a estrellar con nosotros, o viene un pequeño virus y vean dónde nos pone. O sea, nos pone en nuestro lugar. Con toda nuestra ciencia, años, ¿no? 2021, ¿no? Siglo XXI. Y un virus nos tira toda la civilización. Y el mundo va a seguir, ¿eh? O sea, eso, nosotros estamos acabando con el planeta. Cuando nosotros no existamos, el planeta se va a regenerar. Y no vamos a estar ahí para ver. Pero porque nuestro tiempo y el del universo no es el mismo. Pero eso no quiere decir que, otra vez, que eso no esté ahí, que no siga sonando. Por eso les digo, eso sigue estando ahí. Ese sonido primordial sigue estando ahí y sigue resonando. Para quien lo quiere oír. Yo que los grandes compositores, o sea, yo creo que por ejemplo Stockhausen no está lejos de esto. Es lo que está pensando. Todo el desarrollo que hacen en términos de instrumentos, ¿no? O sea, de tecnología y demás, es para eso. Si tuviéramos una sensibilidad distinta, con el solo movimiento de mis manos podrían escuchar lo que yo quiero compartir. Tengo que usar toda esta cosa porque pues, o sea, porque pues no tenemos la sensibilidad toda taponeada, ¿no? Pero ahí está. Ahora sí, para quien lo puede oír, ¿no? Pero no todos somos Stockhausen, pero ahí está. John Cage está diciendo lo mismo. Por eso voy a decir, a ver, ¿no? La idea de la pantonalidad en John Cage es un poco esto. Igual. A ver, no solo los sonidos musicales son importantes. Ahí está todo el mundo, todo el universo está sonando. Pero bueno, ¿sí? ¿Francisco? ¿Fernando? Sí, buenas noches. Yo quería hablar sobre algo que dice Schopenhauer al final, en el número 315, dice: el placer de todo lo bello, el consuelo que procura el arte,
el entusiasmo del artista que le hace olvidar las fatigas de la vida, ese privilegio que tiene el genio sobre todos los demás y que le compensa del sufrimiento y de la soledad que sufre en medio de una especie heterogénea. Está un poco ahí aterrizando a lo que hemos comentado ya anteriormente, en lo que comentó usted acerca del genio que está pues presente en la película. El genio pues vendría siendo esta muchacha Justine, ¿no? Que pues dice ella, yo sé cosas, ¿no? Y su hermana pues no le cree y se queda como, ¿cómo crees? Yo le hago caso a mi esposo que con su telescopio pues sabe lo que dice, ¿no? Y esta pues no, ahí pues en su onda, ¿no? Aislada, incluso de la fiesta, se iba a la tina, se salía a caminar y demás, pues andaba en su rollo, ¿no? Pero por esto mismo que menciona Schopenhauer. Y bueno, también eso mismo que esta chica se relacionaba, yo la relaciono mucho con la naturaleza, ¿no? Le gusta escaparse de pronto. Ahí hay una escena en donde pues está desnuda, pero está conviviendo con la naturaleza, ¿no? Se va ahí a un lugar, pues en el bosque, no sé. Y bueno, esta naturaleza sabia que me llamaba la atención y me preguntaba, ¿no? ¿Por qué al final pudieron estar tranquilos? Los caballos incluso, ¿no? Que dice, los caballos ya no ya no están preocupados. Pues yo creo por esto mismo, de que todo eso pertenece a la naturaleza y como acaba de usted de mencionar, que la vida sigue, la vida, la naturaleza va a seguir y bueno, por eso pues en realidad no se preocupaban. Nosotros sí, porque pues nosotros somos hasta el nivel humano, ¿no? Pero no llegamos pues al nivel ese que sigue, el de la vida, nada más. Sí, gracias. Gracias, Fernando. Pues ya, perdón que les diga estas cosas bien feas, chicos, pero pues es que por eso tienen que hacer buena música. Lo único que, como dice Schopenhauer, ¿no? Con esto que leíste al final, lo único que le puede dar sentido a la existencia es la música. Bueno, el arte, pero particularmente la música. Hoy, bueno, ya sabemos que estamos un poco de luto porque murió Mario Lavista, que digo, yo personalmente no lo conocí, pero obviamente pues, es un referente de la música en este país, ¿no? Y pues siempre va a ser pues, lamentable que una persona como él, que además hizo mucho trabajo, digo, no solo en la composición, sino también justo alguien que estuvo preocupado en que se escribiera sobre música, ¿no? Pues esta revista, ¿no? Pauta, ¿no? Es como muy importante eso también para la formación de los músicos. Más eso, ¿no? Con música contemporánea y más, pues, bueno, pues es una pena. Pero pues bueno, por eso hay que hacer buena música, solamente para, de alguna manera, retribuirle al mundo todo lo que la especie ha hecho mal, ¿no? Pero bueno, ¿preguntas? ¿Algo más? ¿No? Grillos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, voy a pasar aquí. Voy a tomar lista. La próxima vamos a ver a Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, la introducción, el ensayo de autocrítica, que está en la introducción de Alianza, y un estudio preparatorio que se llama La visión dionisíaca del mundo. Según yo, los dos están en el grupo. Es la traducción de Alianza, donde vienen los dos, que se consigue. Y les subo un artículo que yo escribí, y vamos a ver la parte de Strauss, del canto de las sirenas de Trías, y la exposición la va a hacer Julio, nada más que no pudo venir. Pero pues ya lo apalabramos, ¿no? Me voy a pasar lista. Lo otro es que, déjenme ver, lo de la